Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 12 diciembre, 8 de la noche, donde tenemos el privilegio de tenerlo a usted y de poder compartir esta conversación con el doctor Frank de Varona. El doctor Frank de Varona, con todo eso, sus conocimientos, nos trae en cada reunión, en cada momento, informaciones vitales. Y el programa de hoy, interesantísimo, el tema que va a tocar, que son las últimas actividades que se han desarrollado aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, y las acciones del señor presidente Donald J. Trump. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, lo apreciamos. Si no se ha suscrito al canal, lo invitamos a que lo haga. Esto es un canal non-profit, no tiene ningún costo y además, por favor, active los algoritmos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la campana, y esos gente pues le van a notificar a usted cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo material. Y lo más importante, le pedimos compartan para que esta información no quede simplemente entre usted y nosotros, sino que esto pueda fluir y darle luz, más entendimiento a las personas que en este momento están siendo manipulados por la penetración socialista, comunista, islámica, en detrimento de nosotros, de nuestra familia y de la nación. Sin más dilaciones, por favor, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, viernes 12, 8 de la noche. Un verdadero privilegio estar con ustedes y poder tener esta oportunidad de compartir nuevamente con el doctor Frank de Varona. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias por invitarme una vez más a tu programa, que como lo tienes en tantas plataformas, le llega a muchas personas. Eso. Y como tú siempre dices, lo más importante de todo es que compartir lo que aquí hablamos. Porque Aunque pensamos sea, que lo que estamos diciendo aquí es muy importante y se debe mandar por todo el mundo, ¿no? Que por supuesto, el mientras más gente deseo. lo vea, es mejor. El deseo es ese, estos conocimientos que tú tienes, que nos los estás aportando, que es luz para todo nuestro entendimiento y conocimiento, que no se quede aquí, que aunque sea cada uno pueda compartir y le pueda llegar a un familiar, a un amigo, o lo pone en las redes sociales, y eso, créame, va a dar un impacto total, y esos conocimientos son luz que tenemos, que yo muchas veces ni las conozco y las aprendí otra vez aquí del doctor Fran de Barona. Fran, empecemos, todo tuyo. Bueno, pues mira, vamos a hablar de un documento muy importante que lo ha sacado Donald Trump, que se llama en inglés National Security Strategy of the United States of America, la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Este documento tiene 29 páginas y no tenemos tiempo para discutir todas las páginas, obviamente, pero sí las cosas más importantes. Y yo te diría, primero que nada, yo quiero decir la carta que él manda a los americanos, porque ahí expresa sus ideas. Lo tengo que traducir, está todo en inglés, ¿no? Y entonces él empieza diciendo, my fellow Americans, que es como él, o sea, que aquí no decimos estadounidense, dice americano. Bueno, entonces empieza diciendo que en los últimos 9 meses hemos salvado nuestra nación y el mundo al punto de una gran catástrofe y desastre. Así empieza hablando todo. Y entonces dice, hemos tenido 4 años de la administración anterior, toda debilidad, extremismo, fracaso uno tras otro, y nuestra administración, hablando de Trump, hemos con una rapidez histórica restaurar los Estados Unidos a que sea un país con fuerza domésticamente y en el exterior. Así comienza explicando él. Y entonces dice que en poco tiempo, históricamente rápido, pues ha cambiado a los Estados Unidos para mejorarlo, para que sea una nación más fuerte, más libre, etc. Y entonces dice, desde el primer día en mi oficina hemos restaurado
nuestra soberanía al cerrar la frontera por completo. Y no ha entrado ni una persona desde que el presidente llegó al poder. Movilizó al ejército, hizo de todo. Y dice él, estima que 20 millones entraron anteriormente. Vaciaron las cárceles de todo el mundo. Nos tiraron el tren de Aragua para destruirnos, Maduro, etcétera. No todas las barbaridades que le han hecho los Estados Unidos. Y entonces él dice, vamos a eliminar la ideología de género por completo. No hay más ideología de género aquí. Vamos a eliminar la locura de que nuestras Fuerzas Armadas tengan transgénero. Y una cosa interesante que hizo, tú sabes que Rachel Levine, con el gobierno anterior, pues es un hombre transgénero, ¿no? Sí. Le hicieron Assistant Secretary de Health and Human Services y admirante de 4 estrellas. No, 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 Y no. tenía su foto ahí, ¿no? Porque todos los que sirven ahí tienen su foto. ¿Sabes lo que hizo? Hizo una orden ejecutiva que, que tú vas a poner a ningún transgénero en ninguna parte. Vas a decir el hombre que ese transgénero es. Y Rachel Levine le cambió el nombre, le puso el nombre original que tiene y lo dejó puesto ahí con el nombre de él. No de Rachel Levine ni nada, con el nombre que tenía él antes de hacer la operación. Y lo hizo en todas las agencias del gobierno. Entonces eliminó los transgéneros del ejército, porque eso es un lío. Tener un transgénero que tiene que darle inyecciones todo el tiempo, de un hombre fuerte lo hace una mujer débil, en fin, todo eso está fuera de ahí. La otra cosa que consiguió muy importante es que la OTAN subiera lo que ellos contribuyen a la OTAN, los 27 países que están en la OTAN, diciendo que antes pagaban 2% del Producto Nacional Bruto que ellos tenían. Ahora lo subieron a 5%, Ah, más de 2 veces. Y entonces, el único país que no lo quiso hacer es España, que tiene un comunista que dirige el país, ¿no? El Sánchez, de tremendo comunista. Pero bueno, eso lo hizo. Y también habla de que han entrado 18 trillones de dólares en nuevas inversiones a los Estados Unidos. Pero eso va a crear cantidad de empleo, pero no, de un día para otro tú no comienzas a claro, construir claro que no. esa fábrica, se demora. Así que él tiene que concentrarse cómo va a subir la comida, bajar el precio de la comida en menos de un año. Y ya empezó a hacerlo, ya fue a Pensilvania, a distrito que lo mismo lo gana los demócratas que los republicanos. Y en ese distrito, pues, hizo su primer discurso de cómo él va a mejorar todo, la economía, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. También habló de la operación que se llamaba en inglés Midnight Hammer, Ah, martillo de a la medianoche, medianoche. que fue como bombardearon a Irán con nuestros aviones B-52 y bueno, y destruyó el enriquecimiento de uranio que estaba haciendo Irán. Lo destruyó por completo. Aunque Irán dice que no lo han destruido, sí, lo está destruido. Y si lo vuelven a armar, lo vuelve a destruir otra vez. Entonces también habló de las 8 guerras que él paró, como nunca en la historia se ha parado una guerra con, ¿cómo se llama? Con tarifa, o como se dice en español tarifa, Los aranceles. aranceles. Sí, yo lo digo, lo traduzco del inglés. Ujú. Los aranceles, usó aranceles para pagar guerra. Jamás en la historia ha pasado eso por primera vez. Bueno, ¿cuál fue las 8 guerras que paró? Una de ellas, primero este documento, cuando lo escribió estaba correcto, pero ahora, la primera guerra que él para, una guerra que llevaba años andando, que es de Camboya contra Tailandia, ha vuelto a empezar otra vez. Y dijo en la televisión ayer que hoy está llamando a esos dos líderes que tienen que hacer la paz inmediatamente o le mete unas tarifas que los lleva a la quiebra inmediatamente a los dos países. Los cohetes ahora son los aranceles. Los aranceles. Y entonces, bueno, paró la guerra de Kosovo con Serbia, del Congo con Ruanda, de Pakistán y la India, Bueno, peligrosísima, dos pi- países con bombas atómicas. pido, Imagínate que se pido, empieza a tirar bombas atómicas ahí. pido disculpas por reírme porque realmente no es correcto porque hay muerte por medio y el utilizar la risa en este caso podría interpretarse como algo burlesco que no lo es.
pero la realidad es que si no es por la vía militar, la vía esta económica sí está respondiendo y le está respondiendo en muchos lugares. Y tarde o temprano, esas medidas económicas, tarde o temprano, los rusos van a tener que explotar porque ya yo no sé de dónde ellos están buscando agua porque ya la seña ya no les da. Exacto. Bueno, y entonces las otras guerras que paró, esa fue importantísima. Dos países con que tienen, empieza a tirarse cohetes nucleares y aquí nos llega la radioactividad y nos mata a nosotros también. Por supuesto. Y también puso fin a la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Una de las cosas que hizo, y logró que los que tenían presos, los propios rehenes, que todos los rehenes vivos los devolvieran. Lo que no han devuelto los terroristas de Hamas es rehenes muertos. No los ha devuelto a todos. Pero sí a los vivos ya todos lo dejó fuera. Entonces también paró una guerra entre Egipto y Etiopía, otra guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y que él dice que está mejorando la situación en Gaza, que está por veremos. O sea, que a él le gusta exagerar, ¿no? Trump Sí, siempre le gusta es exagerar. clásico de nuestro presidente. Eso es clásico de él. Bueno, y entonces dice que, bueno, que América ahora es fuerte y nos respetan. Que eso, y por eso ha podido hacer paz a través del mundo, porque respetan a nuestro país es fuerte y debido a eso logra conseguir paz con los aranceles. Ok, Bueno, también termina diciendo, yo quisiera decir que nos respetan es a punta del miedo de lo que representan los aranceles. Indudablemente, el país que tiene arriba de la tierra la capacidad de comprar son los Estados Unidos. El que más exacto, compra, el que más consume son los Estados Unidos. Así que el acto de que quieran vender todo el mundo aquí es un estado económico, que las armas son esas, controlarle la presión con los aranceles y entra todo el mundo por el aro, por miedo, por lo que sea. El respeto vino por la obligación de respetar lo que durante tantos años le han hecho a los Estados Unidos, que aquí le ponían los aranceles aquí, pero aquí no podíamos no, vender nada afuera. tolerábamos todo, que nos explotaba el mundo entero. Absoluto, absoluto. Pero eso se acabó ya. Entonces él termina en esa introducción que él hace diciendo este documento, que vamos a hablar del documento enseguida, es una ruta a seguir. Roadmap, lo dice en inglés, roadmap, una ruta a seguir para hacer que América más segura, más rica, más libre y más poderosa del mundo. Esa es la intención de este documento, que tú lo vas a enseñar en pantalla ahí para que la Claro. gente lo vea. Bueno, en fin, eso es importantísimo. Y entonces, en todo el documento que él va hablando, ha dicho que él es un antiglobalista, que no quiere ninguna relación globalista domine al mundo, ni las Naciones Unidas, ni el foro de Davos ahí que se reúnen ahí los delincuentes, los billonarios, para hacernos esclavos a todos. Nada de eso va a pasar. Tampoco está en contra de las organizaciones regionales como la de Europa, ¿no? Que le quitaron la soberanía a 20 y pico de países y Bruselas ahora le dice lo que tiene que hacer. Le vendieron eso como algo bueno y le quitaron la soberanía a todos los países, que ahora tienen un Parlamento Europeo que dicta las leyes, en fin, y los ataca. Entonces él en la página 9 del documento empieza a decir primacy of nation, Ajá. la prioridad que tienen las naciones. Él quiere que todas las naciones del mundo sean soberanas, nada que los dominen regionales y mucho menos mundiales. Todas soberanas, las naciones del mundo. Y eso es lo que va a hacer los Estados Unidos. Vamos a defender la soberanía de las naciones y las organizaciones transnacionales no la apoyamos, ni globales ni regionales. Sé que él se declara ahí, yo soy antiglobalista. Lo dice por todo el documento. Ya nosotros sabíamos que lo era, ¿no? Pero se lo dicen los europeos, que en vez de agradecérselo, lo han criticado, sobre todo Alemania, Francia, que están llenos, han dejado entrar 57 millones de musulmanes en No, no, Europa. no, es terrible lo de Europa. Oye, hay zonas de Francia que tú no puedes visitar y están imponiendo la ley Sharia dentro de Francia, porque no vienen a acatar las leyes europeas ni la cultura judeocristiana, vienen a conquistarnos. A Por eso conquistar, vienen. Como conquistar. dijo Gaddafi, no tenemos que ir a la guerra con Europa. La natalidad de los musulmanes en Europa
la vamos a conseguir de esa forma. Imagínate que esos musulmanes tienen 10 hijos, los europeos tienen un hijo, y con el tiempo hay más y más musulmanes por todas partes, y ya están haciendo la ley Sharia en Francia, le llaman no-go zones, que tú no puedes ir a esa zona porque no sabes lo que te puede pasar. Mira lo que tú acabas, me dijiste antes del programa, que entraron a una librería católica y ¿sí? rompieron todas las Biblias que había. Oye, En París, pero en toda la París, en gente medio de afuera París, hacen esta broma. mirando, la gente, los franceses mirando, mientras que esa turba de tipos encapuchados, etcétera, etcétera, rompiendo las vidrieras, metiéndole cosas y sacando las cosas para quemar los libros, entre eso la Biblia. ¿A La dónde Biblia. vamos? Al Entonces, desastre, como dice Trump. vamos al desastre, porque aquí hay dos escenarios, Frank, y te lo comenté. Aquí no está la línea media, no existe. O la gente va a explotar y no va a soportar dos cosas, que esa cosa esté pasando en tu casa y que además que tú tengas que tolerar que las autoridades que tienen que defenderte no lo están dejando como pasivo. Entonces, es un caldo de cultivo de que va a llegar un momento de que como pasó con las cruzadas no era que iban contra esa gente a punta de cuchillo. Yo no estoy diciendo que eso es lo que vamos a hacer aquí en una cruzada, pero estamos en un caldo de cultivo que en cualquier momento va a explotar, porque hay Yo gente creo de que sí. dignidad que no va a seguir soportando que le quiten la Navidad, que le vengan a imponer la charía, que lugares en tu propio país no puedes entrar porque dice aquí tú no entras. No. Bueno, Así el que, grupo de esas mujeres que son todas comunistas, dice que la canción Jingle Bells, que todos cantamos toda una vida, es una canción eh, racista y debe ser prohibida en todos los Estados Unidos. ¿Tú te apague y imaginas eso? vámonos. Hasta Imagínate. eso nos están diciendo, esos son no los musulmanes que están diciendo esto, lo están diciendo estas mujeres comunistas, ¿no? Que dicen barbaridades ahí, acusan a Trump de ser Hitler, nosotros que apoyamos a Trump somos nazis, en fin, todas las barbaridades. Pero él dice claramente en esta página 9, dice exactamente que él quiere que todas las naciones sean soberanas, todas. Entonces hay, en la página 10 tiene una cosa que le llama balance of power, balance de poder. Y ahí dice que Estados Unidos reyecta todos los conceptos globales, ni los regionales, está en contra de que un grupo de países regionales imponga su ley sobre países soberanos. Vuelve a atacar a la Unión Europea, decir eso, ¿no? ¿Sabes cuántos europeos han entrado? A mí, musulmanes han entrado a Europa. 57 millones. Entonces tienen 10 hijos y los europeos le pagan mucho a la gente que no trabaja y que tiene hijos y le pagan dinero a los musulmanes para que no trabajen y para que sigan teniendo hijos. Y los europeos no están teniendo hijos, apenas tienen un hijo o no tienen ningún O hijo. no tiene Pues, ¿qué va a ninguno. pasar? En poco tiempo Europa va a ser musulmana por completo y algo peor, van a Aritmética ser elemental. musulmanes con bombas atómicas. Aritmética elemental. Uno contra Exacto, 10 multiplica. En 10 años estamos mandados a recoger. así. Entonces él dice, lo traduzco al español, tenemos que prevenir organizaciones globales. No dice cuáles son, pero nosotros las sabemos. Las Naciones Unidas, el Foro Económico de Davos, Suiza, eh, y también las organizaciones regionales que dominan muchos países es la Unión Europea, se refiere a la Unión Europea. Mira, los europeos atacaron a Trump, todos los europeos, el primer ministro de Alemania, el francés, todos dijeron horrores de Trump. ¿Quién es usted para decirnos lo que tenemos que hacer aquí? Pero ¿sabe una cosa interesante? Hubo una señora que fue primer ministro por poco tiempo y ella salió a defender a Trump. Dice, Trump está diciendo la verdad, que la ley Sharia está implementado por toda Europa, que los musulmanes nos quieren conquistar. Una primer ministro salió a favor de Trump, que ella duró nada más que unos meses, no tuvo mucho tiempo. Pero bueno, esas declaraciones, por supuesto, favorecen, ¿no? Que por lo menos un ex primer ministro de Gran Bretaña diga eso, ¿no? Entonces también, él dice en la página 11, la era de inmigración masiva se acabó. Así lo dice, se acabó. Fíjate que ahora Trump ha prohibido la entrada a Estados Unidos de, qué sé yo, un montón de países, ¿no? Todos los musulmanes, países de tercer mundo.
porque imagínate, bueno, después sabemos que pasó en Minnesota, ¿no? Se han robado a los somalíes 7 billones de dólares. Manejan todo, 75% están en welfare, ninguno trabaja. Entonces, crean todas estas organizaciones falsas para robarse dinero y se han robado 7 billones. Yo creo que esa es la punta de un Yo témpano creo de que hielo. sí, yo creo que sí. O como dice un iceberg, ¿no? The tip of an iceberg en inglés dicen aquí. Bueno, pues eso, ¿a dónde ha parado el dinero? Primero ellos compraron carros de lujo, han comprado terreno en Estados Unidos, en Turquía y en Kenia para enriquecerse ellos, ¿no? De Ah, todo lo que se robaron. Y entonces, parte de ese dinero fue a una organización terrorista horrible que se llama Al-Shabaab. ah, Al-Shabaab, que está donde en Somalia. O sea, parte de ese dinero, aparte de lo que se robaron para ellos, se lo mandaban a Al-Shabaab. increíble. Con los taxpayers de Minnesota financiando una organización terrorista con 7 billones de dólares que se han robado. Hay que deportarlos a todos. Y Omar, la mujer esa, la congresista Omar, se casa con su hermano, lo Oye, trae a Estados Unidos. Eso es una violación federal, es una felonía federal de que tú haces eso para violar la ley de inmigración. Oye, ¿por qué esa mujer está en el Congreso? ¿Por qué no la han deportado? Porque estamos como los europeos, con mucha debilidad. Trump tiene que pero ponerse duro. los instrumentos existen. Lo que pasa que quienes, y fue lo que te dije atrás, la gente va a explotar porque los que deben de estar haciendo cosas no lo hacen. La ¿Sí? gente un momento está, al final de todos los programas que yo hago, en todo, sale el juramento de lealtad que hacen las personas cuando juran la bandera para la ciudadanía. Y ahí está bien claro que tú no puedes venir con ideologías, está en el juramento. Lo que pasa es que Exacto. la gente, mucha gente ni sabía lo que era y levantó la mano y, bla, 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 y como no te lo tienes que decir directamente porque se hace el juramento en grupo, entonces pasa. Pero el que lee el juramento, y le repito, está al final del programa, ahí léalo para que usted se dé cuenta de que todo lo que está sucediendo ya está contemplado en ese juramento de que no debería estar pasando. Bueno, ¿Está pero pasando? fíjate, yo me leí la planilla completa N400, que es como la gente hace ciudadano. Tiene Ajá. un montón de incisos, ¿ok? Es larguísima la planilla. El inciso 12 de esa planilla, hay uno, dos, y llega al 12. En el 12 tienes que poner por escrito, te pregunta, ¿es usted comunista? Si dices que no, no eres ciudadano. Si ¿usted apoya a organizaciones terroristas? No, no eres ciudadano. Bueno, ¿qué tú crees que hicieron los padres de Mandani y Mantani? Cuando le dijeron si eran comunistas, ¿qué le dijeron? No, yo no soy comunista. Bueno, ellos falsificaron los papeles para ser ciudadanos. ¿Qué tenía que haber hecho Trump? Deportar a Mandani y deportar a sus padres. Automático. Deportarlo, porque falsificaron la planilla para la ciudadanía, que eso de paso es una felonía también. Y entonces, ¿qué hace Trump? Manda a buscar a Mandani a la Casa Blanca y eso, perdóname, es mi presidente, yo lo quiero mucho, pero ahí se equivocó enormemente. Tenía que haber deportado a los padres, a Mandani, Hay que quitarle hacer la una ciudadanía aclaración. americana, lo trae a la Casa Blanca como si fuera su gran amigo, ahí al lado de él, como si fuera un gran amigo. Sí. Permíteme hacer una Terrible la situación. aclaración. Nosotros somos trompistas porque creemos en el mensaje de Trump, pero Sí. nosotros no idolatramos a ninguna persona en A particular. nadie, y si hace algo malo, Idolatrar criticamos. es a Dios. Lo Somos demás periodistas. Lo demás respetamos, somos MAGA porque creemos en el mensaje, somos America First porque creemos en eso, pero nuestro presidente a veces se le va el patín en la forma que habla o en la forma que actúa. Nosotros defendemos el mensaje y esperamos que el mensaje avance y se consolide, Exacto. pero Que sea, nosotros cuando tengamos que señalar cosas malas como lo que tú estás diciendo, lo he dicho yo en las veces que se le ha ido el patín, hay que decirlo. hay que decir la verdad. Nosotros somos periodistas investigativos. No vamos a decir las cosas buenas de Trump, que son muchas, ¿no? Mucha, Muchas cosas mucha. buenas. Traer 18 trillones de dólares de inversiones, eso es fantástico, ¿no? Absolutamente que sí. Usar los aranceles para poner paz en naciones. De paso, él ya anunció en la televisión, cuando un periodista le Pero eso pregunta, de que bueno, ¿y qué llegó, pasó con Tailandia y Camboya? Dice,
mañana lo estoy llamando los dos y van a parar la guerra inmediatamente. Pero Así lo digo. pero Cuando entonces hizo el llevarse documento, a, eso no estaba pasando, así que él no mintió en el documento. claro, pero entonces lo que te quiero decir, nuestra señalización es caso como ese de que se lleva al Mandani este a la Casa Blanca y luego se dan abrazos. No, No, y de contra un periodista le pregunta a Mandani delante de Trump, usted llamó a Trump Hitler, usted llamó que Trump es esto y lo otro, y entonces él va a contestar y Trump le para y dice, no conteste esa pregunta, me han llamado a mí cosas peores. ¿Cómo va a decir eso a un hombre que lo ha insultado y lo trae a la Casa Blanca como si fuera mejor amigo? Y eso le ha salido a Trump por la culata, porque este Mandani ahora nombró un hombre que estuvo 7 años preso ahí, porque ahí estaba está, mira, robando taxis. ahí tiene la foto del personaje. Míralo ahí, Mandani dándose abrazo con un delincuente que lo nombró ahora de su de staff. justicia, consejero de justicia, a Óyeme uno que tú. estuvo preso 7 años. Bueno, la condena era mayor y lo soltaron antes, ¿no? 7 años preso. ¿Qué hacía ese hombre? Asaltaba taxis en Nueva York. Bueno, y los taxistas, ¿qué van a pensar ahora? Óyeme, los patos tirándole con la escopeta al cazador. No hay otra. Así es. Y nombró otro de asesor de la policía que quiere destruir la policía, eliminar la policía y tener social workers, ¿no? Cuando hay Ajá. un crimen, manda a alguien ahí a la casa de alguien que ha matado un social worker. A ver si no lo matan social worker también. Así que bueno, Mandani Ay, es lo bueno. que ha sido siempre, un comunista, un islamista radical. Los padres son riquísimos y los padres tienen muchísimo dinero y la madre hace películas y gana dinero. Él es un niño rico, en su vida ha trabajado, no ha Bueno, trabajado en su vida nada, Y en Lenin industria qué privada era, menos, y pero Lenin qué, públicamente tampoco. bueno, y Lenin qué era, y el otro, no eran gente rica, todo de familia rica, y nunca tiraron un Sí, chícharo, y exacto. salieron defendiendo a las clases proletarias, y los Así es. proletarios se Bueno, lo sí, así comieron. mismo. Marx nunca trabajó un día, Nunca. lo mantenían la gente, lo mantenían a él. Bueno, por lo menos él ha dicho eso, que es una forma de atacar la Unión Europea y todas las naciones terroristas, que han entrado 57 millones de musulmanes a Europa. Sí, y él le dice a los europeos, eso cambia a todos los países cuando ustedes abren las puertas y dice que Estados Unidos entraron 20 millones con Biden, Obama y Harris, la administración anterior, el régimen anterior, que entraron. Hay una cosa interesante, todo este robo es en Minnesota. ¿Y sabe quién sabía todo lo que había pasado ahí? Y no le importó nada. Kamala Harris, ¿ok? Y, Sabía lo que había pasado en Minnesota y así y todo el Tingul, escoge el el Ting, imbécil ese tampontín, que lo que se le ocurre es poner tampones en los baños de niños barbaridad, para hacer increíble. los niños homosexuales y escoge a ese hombre sabiendo el escándalo, que el dinero iba porque ella es comunista y es la mitad radical también. Ese era su candidato. Había otros gobernadores del centro, más o menos, ninguno del centro ya, pero no eran Bueno, este tan. documento que tú estás leyendo, que está aquí en pantalla, te digo que sí tiene unas bases y que debe de ser la proyección de esta nación, pero si de todas maneras esto se queda simplemente en un texto y esto no se lleva vía de hecho de que la ley tiene que ser esforzada, no inventar ley, esforzar la ley que existe y toda esta gente delincuente, contraria a la naciente de esta nación, se tiene que ir para afuera. Bueno, y una cosa interesante es lo que dijo del hemisferio occidental. Ha restaurado la doctrina Monroe, Ah, que la declaró el presidente Monroe en 1823. Ha hecho lo que le llama el corolario a la doctrina Monroe de Trump. ¿Y qué dice esa doctrina de Trump? Todas las naciones tienen que irse del hemisferio occidental. Aquí no puede estar China, no puede estar Rusia, no puede estar Irán, ninguna puede estar aquí, porque este hemisferio no admite naciones extranjeras. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y bueno, ¿y qué pasó? Iba un barco cargado de petróleo, hizo una cosa increíble. eh, la gente se tiró de helicóptero, tomó el barco, iba para Cuba, lleno de petróleo, lleno de otras cosas, para ayudar a los cubanos en Cuba, el régimen terrible de Cuba, y capturó ese barco en mar abierto. Y no le llega el petróleo a Cuba y las otras cosas que llevaba el barco para Cuba tampoco le llega. Así que, y Maduro está muy, muy preocupado
porque Maduro le ha dicho a Cuba, si usted quiere rendirse, lo vamos a matar. Como Sí, hicieron los cubanos con Allende. ¿Tú te acuerdas de ese caso de ¿cómo Allende? no? Y lo hicieron Que, con Chávez también, por favor. mira, pero el caso de Allende es Sí, sí, idéntico claro. a la amenaza porque Allende era un comunista que fue electo y después empezó a implantar comunismo en Chile. Y entonces que quería rendir porque el general Pinochet le dio un golpe de Estado para destituirlo. Y entonces él se iba a entregar a Pinochet y Fidel Castro le dijo a los gemelos hermanos de la Guardia, que eran dos jóvenes comunistas, por cierto, de buena familia, en familia rica y capitalista de La Habana, los hermanos de la Ah, Guardia, y le dice Fidel Castro, mátenlo ustedes, no toleramos que un comunista se rinda. Y lo mataron. Y entonces eso lo sabemos tú y yo, lo sabe medio mundo y por supuesto Maduro lo sabe perfectamente. Y a María Elvira, en un artículo que escribió, dice, Maduro tiene pánico de los cubanos que tiene ahí adentro, que le han dicho que lo matan si se rinde. Estados Unidos le dijo a Maduro, ahora acepta esto y si no lo acepta, pues te vamos a tumbar. Tu esposa Celia y tu hijo pueden salir inmediatamente de Venezuela y te damos permiso para que te lleve el dinero, las cosas que quiere hacer él, ¿no? ¿Y qué hizo Maduro? No hizo nada por miedo a que los cubanos lo mataran en ese momento. Y, tú mencionaste su momento Chile, me acordé cuando Pinochet, que claro, tiene sus cosas, era un dictador y como quiera que sea, el famoso, la vuelta aquella del Cóndor, donde a que se llevaron por delante los comunistas donde los buscaban y se los limpiaban. Pero él le preguntaron, general, pero usted tiene aquí una dictadura y dice, no, yo no tengo aquí una dictadura, yo tengo una dicta blanda. Porque aquí la dicta blanca, siempre esa palabra me quedó. no, y dictador no es verdad, porque a veces tiene que ser bien duro. Si va a ser dictador, tiene que ser bien Compárate duro con con los con las comunistas. dictaduras comunistas donde van. Dicta blanda era Batista, Dicta blanda. que sabemos lo que pasó en Cuba, ¿no? Sí. Fidel Castro no participa en el ataque de Moncada, lleva a comunistas para que maten a los soldados en la enfermería. Entonces se rinde Fidel y Raúl Castro, que no estuvieron dentro de Moncada Fidel en era ese el momento, Capitán Araña, por favor, se embarcaba a todo el rinden. mundo. Monseñor Pérez Cerante lo llama a Batista y dice, aquí están, prométeme que no lo... Pues el ejército lo quería matar, el ejército estaba buscando para matarlo donde estuvieran ellos. Y le salva la vida a este Monseñor Pérez Cerante. Frank, Entonces lo nos, condenan 15 años de cárcel por asesinar soldados nos enfermos quedan en una unos seis enfermería. minutos. Voy a callarme la boca porque he interferido mucho y de verdad es importante el tema que tú estás tocando. Nos quedan 6 minutos, todo es tuyo, amigo. Ojo, observen, compartan. Bueno, una parte muy interesante es la última parte de este documento, ¿no? Bueno, ya hablamos de la doctrina Monroe, otra cosa que pasó. Entonces, en la página 25 de este documento, las últimas tres páginas, le llaman Promoting European Greatness, promoviendo la grandeza de Europa. Y entonces ahí dice que, primero que nada, la Europa ha ido para atrás en su economía, comparado como la Europa era antes, ¿no? Dice que en una época la economía de Europa, comparada con la economía del mundo entero, era 25% en 1990. Hoy en día es 14%. Oh, yes. ¿Y por qué ha ido para atrás? Pues regulaciones estúpidas que hacen, que no dejan que prosperan los negocios, etcétera. Pero dice Trump, eso no es lo peor. Lo peor es que si ustedes están destruyendo su civilización, y si esto sigue así, Europa deja de ser Europa en pocos años, lo cual es verdad. Y por lo menos es la ex primer ministra diciendo que Trump tenía verdad, ¿no? Esa mujer valiente que dijo eso. Pero entonces dice él que aparte, lo peor de todo no es la economía, sino es que están destruyendo su ¿cómo es? Civilización. Civilización. Civilización la están destruyendo. Y que dice que la Unión Europea le quitó la soberanía a todos los países, pero también es antidemocrática. Hay no libertad de expresión. Si tú criticas a los musulmanes, vas preso. No hay libertad de conciencia. No hay libertad de expresión, porque entonces, si tú te pones a criticar a los musulmanes, vas preso. ¿En qué? Porque tú digas algo en contra de los musulmanes, vas a ir preso. Bueno, y han llenado de musulmanes todas partes. En Inglaterra, ya mencionaste que el alcalde de Londres, la ciudad más grande de Londres, tiene un extremista musulmán que de contra lo llevan a cantar canciones de Navidad.
y no sabía cantar ninguna, o no quiso cantarla, si lo sabía no quería cantarla. Ahí parado y todo el mundo cantando canciones religiosas, protestantes y católicas, y él con la boca callada. Pero han llenado de alcaldes musulmanes por toda Gran Bretaña. Liverpool, la ciudad que era de los Beatles, bueno, todas las ciudades importantísimas tienen hoy por hoy alcaldes musulmanes. ¿Y qué quieren hacer los alcaldes? Imponer la ley sharia, donde quiera que se meten. Porque vienen como colonizadores, no vienen a adaptar las leyes europeas, ni mucho menos la cultura judeo-cristiana, que es la que ha sido siempre en Europa. Así que él los denuncia fuertemente y dice que toda esa debilidad, por supuesto, con Rusia, por eso que Rusia invadió, porque pensaba que los europeos eran débiles, y lo único que consiguió que todo menos España subieran lo que van a pagar a la OTAN, ¿no? Eso es lo único que han hecho los europeos. Dice que han perdido lo que se llama el self-confidence, que no tienen confianza en sí mismos. Tú no tienes self-conscious de lo que tú puedes hacer para parar todo esto, estás perdido ya. Pues no vas a hacer nada. Como tú dices, destruyen esa librería en París. Mucha gente mira. ¿Y qué hizo el alcalde de París? ¿Qué hizo el presidente de París? El presidente de Francia. Nada. Pues, ¿qué quiere decir eso? Los musulmanes dicen, ahora destruimos el resto de la librería. La vamos a destruir todas, vamos a quemar todas las Biblias y el Corán, y el que toque el Corán lo matamos. Bueno, yo vuelvo a reincidir lo mismo que te dije. Esto es una olla de presión que si las autoridades no resuelven basado en la ley, aquí esa olla de presión en cualquier momento se va. Fran, no queda para más. Gracias a ti por la oportunidad de este momento. Reitero las palabras de Fran al principio. Compartan que este mensaje importantísimo pueda llegar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed